Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos experimentado al menos una vez en nuestra vida. Ese momento en el que nos despertamos, abrimos los ojos y antes de que nuestros pies toquen el suelo, ya estamos cargando con el peso del día entero. La lista de pendientes, las preocupaciones, los miedos, las prisas. Y entonces nos preguntamos por qué la vida parece tan pesada, por qué las cosas no fluyen, por qué sentimos que todo cuesta tanto esfuerzo. Hay quien busca fórmulas mágicas, rituales especiales, palabras que prometemos repetir para atraer lo que deseamos. Pero déjenme decirles algo con todo el cariño. La verdadera transformación de nuestra vida no comienza con lo que pedimos, sino con cómo ordenamos nuestro corazón desde el primer instante del día. La oración de la mañana no es un sortilegio ni una técnica psicológica, es el acto más profundamente humano y libre que podemos realizar. Reconocer que no somos dueños absolutos de nuestra existencia, que necesitamos luz, que queremos vivir con sentido. Permítanme contarles algo que viví hace algunos años. Conocí a una mujer, llamémosla María, que vino a verme completamente agotada. Me dijo que cada mañana se levantaba con ansiedad, que apenas podía respirar tranquila, tenía un trabajo exigente, hijos pequeños, un matrimonio que pedía atención y sentía que todo le desbordaba. Había leído libros sobre la ley de la atracción, había intentado visualizar su vida ideal, repetir afirmaciones positivas, pero nada cambiaba. Me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, hago todo lo que me dicen que haga para traer paz, pero cada día me siento más vacía. Y entonces le pregunté algo muy sencillo: ¿cómo comienzas tu día? ¿Qué es lo primero que pasa por tu corazón cuando abres los ojos? Se quedó en silencio. Después me confesó: lo primero que siento es miedo. Miedo a no llegar a todo, a decepcionar, a que algo salga mal. Y ahí estaba el problema. No en lo que ella quería traer, sino en desde dónde estaba viviendo. Verán, queridos amigos, hay una verdad que hemos olvidado en este tiempo de prisas y de fórmulas instantáneas. Nuestra vida no se construye con lo que deseamos en abstracto, sino con la disposición interior con la que enfrentamos cada jornada. La oración de la mañana no es un truco para conseguir cosas. Es el momento en el que decidimos desde qué lugar del alma vamos a habitar el día. Es el instante en el que elegimos si vamos a vivir desde el miedo o desde la confianza, desde la queja o desde la gratitud, desde la dispersión o desde la unidad interior. Y esto, créanme, cambia todo. No porque seamos nosotros quienes atraemos mágicamente lo que queremos, sino porque un corazón ordenado ve con claridad, decide con libertad y actúa con coherencia. Y eso inevitablemente transforma la realidad que nos rodea. Cuando hablo de oración de la mañana no me refiero necesariamente a rezos largos o complicados. Me refiero a ese momento sagrado en el que antes de hacer cualquier otra cosa nos ponemos delante de Dios y le decimos: Señor, este día es tuyo, yo soy tuyo. Ayúdame a vivirlo con sentido, con amor, con paz interior. Es un acto de humildad profunda. Reconocemos que no lo controlamos todo, que no somos omnipotentes, que necesitamos su gracia para vivir bien. Y en ese reconocimiento hay una libertad enorme, porque dejamos de cargar sobre nuestros hombros el peso imposible de ser perfectos, de tenerlo todo bajo control, de nunca fallar. La oración de la mañana nos libera del yugo de la autoexigencia desmedida y nos coloca en la verdad. Somos hijos amados de Dios, no máquinas de producir resultados. Pero hay algo más. La oración de la mañana ordena nuestros afectos. Y esto es fundamental, porque gran parte de nuestro sufrimiento viene del desorden afectivo. ¿Qué significa esto? Significa que a menudo queremos cosas sin saber bien por qué las queremos. Perseguimos objetivos que en realidad no nos harán felices. Nos angustiamos por situaciones que no están en nuestras manos. Vivimos en un constante estado de agitación interior porque nuestro corazón no tiene jerarquía, no tiene orden, no sabe distinguir entre lo esencial y lo accesorio.
Y entonces pedimos a Dios, al universo, a la vida, que nos dé cosas que tal vez ni siquiera necesitamos. La oración de la mañana, cuando es sincera, nos ayuda a poner cada cosa en su lugar. Nos ayuda a discernir qué es verdaderamente importante y qué es puro ruido. Nos ayuda a soltar lo que no podemos controlar y a asumir con responsabilidad lo que sí depende de nosotros. Recuerdo a un joven que conocí en una conferencia. Era brillante, trabajador, tenía éxito profesional, pero me dijo que sentía un vacío terrible. Lo tengo todo, pero no tengo nada, me confesó. Le pregunté si rezaba, si tenía algún momento de silencio interior al comenzar el día. Me miró extrañado y me dijo: Padre, no tengo tiempo para eso. En cuanto me despierto ya estoy revisando el teléfono, contestando mensajes, planificando el día, y ahí estaba el problema. Comenzaba su día sumergido en el ruido, en las demandas externas, sin ningún momento de interioridad. Sin ese espacio de silencio y oración, vivía en constante reacción, sin rumbo interior, sin claridad sobre lo que realmente importaba. Su vida era frenética, pero no era plena. Tenía objetivos, pero no sentido. Y cuando no hay sentido, por más que logremos cosas, siempre nos sentiremos vacíos. La oración de la mañana nos da ese sentido. Nos recuerda para qué estamos aquí, cuál es nuestra vocación, qué significa vivir bien. No se trata de pedir cosas a Dios como si fuera un dispensador automático de favores. Se trata de alinear nuestra voluntad con la suya, de abrir nuestro corazón a su luz, de pedirle que nos muestre el camino. Y cuando hacemos esto, algo cambia. No necesariamente cambian las circunstancias externas de inmediato, pero cambia nuestra manera de vivirlas. Nos volvemos más serenos, más capaces de enfrentar las dificultades, más atentos a las oportunidades que la vida nos presenta. Y sí, de alguna manera misteriosa pero real, empezamos a traer hacia nosotros aquello que está en armonía con nuestro verdadero bien. Pero quiero ser muy claro en algo: esto no funciona como magia. No es que si rezamos por la mañana vamos a conseguir automáticamente el trabajo que queremos, la pareja ideal o la salud perfecta. La vida no es así. La vida tiene dificultades, tiene misterio, tiene cruz. Pero la oración de la mañana nos prepara para vivir todo eso con otra disposición interior. Nos fortalece, nos pacifica, nos da perspectiva. Y desde esa paz interior actuamos mejor, decidimos mejor, nos relacionamos mejor, y eso inevitablemente tiene consecuencias en nuestra vida concreta. No porque manipulemos la realidad con nuestros pensamientos, sino porque un corazón en paz es un corazón que ve con claridad y actúa con coherencia. Hay una imagen que me gusta mucho y que creo que ilustra bien esto. Imaginen un lago en la montaña. Cuando el agua está agitada, llena de ondas y turbulencia, no puede reflejar con claridad el cielo ni las montañas que lo rodean. Todo se ve distorsionado, confuso. Pero cuando el agua se calma, se convierte en un espejo perfecto que refleja la belleza que la rodea. Nuestra alma es como ese lago. Cuando vivimos agitados, dispersos, sin momentos de silencio y oración, no podemos ver con claridad. No podemos discernir bien, no podemos reconocer las oportunidades ni las señales que la vida nos da. Pero cuando comenzamos el día con oración, cuando dejamos que nuestro corazón se serene en la presencia de Dios, entonces vemos mejor, escuchamos mejor, actuamos mejor, y eso transforma nuestra vida. La oración de la mañana también nos enseña a vivir en el presente. Uno de nuestros grandes problemas es que vivimos constantemente fuera del momento actual. Vivimos en el pasado, rumiando errores, sintiendo culpa o resentimiento, o vivimos en el futuro, anticipando catástrofes, preocupándonos por cosas que quizá nunca sucedan. Y mientras tanto, el único momento que realmente tenemos, el presente, se nos escapa. La oración de la mañana nos ancla en el ahora. Nos dice: este día, este momento, es el regalo que Dios te da. Vívelo con atención, con presencia, con amor. No desperdicies tu energía en lo que ya pasó o en lo que aún no llega. Está aquí, ahora, con todo tu ser. Y cuando aprendemos a vivir así, descubrimos que la vida se vuelve más rica, más plena, más significativa. Pero para que la oración de la mañana sea verdaderamente transformadora, tiene que ser sincera. No puede ser una repetición mecánica de fórmulas.
tiene que nacer del corazón. Tiene que ser un encuentro real con Dios. Y para eso necesitamos aprender a hablarle con sencillez, con honestidad, con confianza. Como le hablaríamos a un padre que nos ama y que quiere nuestro bien. Podemos decirle nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras esperanzas. Podemos pedirle luz para tomar decisiones, fuerza para enfrentar dificultades, paz para nuestro corazón inquieto. Y también, y esto es muy importante, podemos simplemente estar ahí, en silencio, dejando que su amor nos envuelva, sin palabras, sin peticiones, solo en su presencia. María, aquella mujer de la que les hablé al principio, empezó a hacer esto. Cada mañana antes de levantarse se quedaba unos minutos en la cama, en silencio, y le decía a Dios: Señor, este día es tuyo. Ayúdame a vivirlo con paz. Ayúdame a ver lo que es importante y a soltar lo que no lo es. Ayúdame a amar bien a los que están cerca de mí. No era una oración larga ni elaborada, era simple, sincera, profunda. Y poco a poco algo empezó a cambiar en ella. No es que sus circunstancias cambiaran radicalmente de la noche a la mañana. Seguía teniendo responsabilidades, seguía habiendo momentos difíciles, pero ella misma cambió. Se volvió más serena, más capaz de poner límites sanos, más atenta a los momentos de belleza y gratitud que antes no veía. Y desde esa nueva disposición interior, empezó a tomar mejores decisiones, a relacionarse de manera más auténtica con su esposo y sus hijos, a encontrar soluciones creativas a problemas que antes la paralizaban. Su vida se transformó porque ella se transformó y todo comenzó con esa sencilla oración de la mañana. Quiero también hablarles de la gratitud. La oración de la mañana debería incluir siempre un momento de agradecimiento, porque la gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar. Cuando comenzamos el día dando gracias por lo que tenemos, por lo que somos, por las personas que nos aman, por la vida misma, algo se abre en nuestro corazón. Dejamos de vivir en la escasez, en la queja, en el resentimiento y empezamos a vivir en la abundancia. No en la abundancia de tener más cosas, sino en la abundancia de reconocer todo lo bueno que ya está presente en nuestra vida. Y esta actitud de gratitud nos hace más receptivos, más abiertos, más capaces de recibir los regalos que cada día nos trae. No porque los atraigamos mágicamente, sino porque un corazón agradecido es un corazón que sabe ver, que sabe reconocer, que sabe aprovechar las oportunidades. Hay también algo muy profundo en esto. Cuando rezamos por la mañana, cuando le entregamos a Dios nuestro día, estamos ejerciendo nuestra libertad más honda. Porque la libertad no es hacer lo que nos apetece en cada momento. Eso es impulso, no libertad. La verdadera libertad es poder elegir el bien, poder orientar nuestra vida hacia lo que verdaderamente nos realiza. Y para eso necesitamos formación de la voluntad, necesitamos educación del corazón. La oración de la mañana es un acto de voluntad. Es decir, aunque no me apetezca, aunque tenga pereza, aunque prefiera quedarme en la cama revisando el teléfono, elijo esto. Elijo comenzar mi día con Dios. Elijo poner orden en mi interior antes de lanzarme al exterior. Y cada vez que hacemos esa elección, fortalecemos nuestra voluntad, nos hacemos más capaces de elegir lo que es bueno para nosotros, más capaces de resistir las tentaciones del camino fácil o del placer inmediato. El joven del que les hablé, el que vivía en constante ruido, decidió intentarlo. Al principio le costó muchísimo. Me decía: padre, es más difícil de lo que pensaba. En cuanto me despierto, mi mente empieza a acelerarse, a planificar, a preocuparse. No puedo estar en silencio. Y le dije: es normal. Tu corazón está acostumbrado a vivir disperso, pero persevera, aunque sean solo 5 minutos. Aunque te cueste, poco a poco se hará más fácil. Y así fue. Empezó con 5 minutos de silencio, simplemente respirando, diciéndole a Dios: aquí estoy, ayúdame a vivir este día con sentido. Poco a poco fue descubriendo el gusto por ese momento de paz, y esos 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 15.
y su vida empezó a cambiar, empezó a tomar decisiones más alineadas con sus valores profundos, empezó a relacionarse de manera más auténtica con las personas, empezó a encontrar ese sentido que tanto buscaba. No porque la oración hiciera magia, sino porque le dio el espacio interior necesario para escucharse, para discernir, para crecer. Quiero insistir en algo. La oración de la mañana no es una técnica de autoayuda, no es una estrategia para ser más productivos o más exitosos, es un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, Dios nos va transformando, no según nuestros planes o nuestros deseos superficiales, sino según su amor infinito, que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. A veces lo que pedimos no es lo que más nos conviene. A veces lo que creemos que nos hará felices, en realidad no nos haría bien. Dios lo ve todo. Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando le entregamos nuestro día, cuando le pedimos que nos guíe, estamos confiando en que Él sabe lo que hace, que Él tiene un plan de amor para nosotros, que todo, absolutamente todo, puede ser transformado por su gracia. Y aquí entra algo muy importante, el sufrimiento. Porque la vida tiene sufrimiento. Y muchas veces rezamos pidiendo que nos libre del dolor, de las dificultades, de las cruces. Y está bien pedirlo, es humano. Pero la oración de la mañana también nos prepara para aceptar el sufrimiento cuando llega, para darle sentido, para vivirlo en unión con Cristo. No buscamos el sufrimiento, pero tampoco lo rehuimos cuando es inevitable. Y cuando aprendemos a ofrecer nuestras dificultades, cuando aprendemos a ver en ellas una oportunidad de crecimiento, de purificación, de amor, entonces el sufrimiento deja de ser algo que simplemente nos destroza y se convierte en algo que nos transforma. La oración de la mañana nos da esa fortaleza interior, nos prepara para enfrentar el día con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus dolores, sabiendo que no estamos solos, que Dios camina con nosotros. Hay una frase de San Agustín que me gusta mucho. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón está inquieto, lo sabemos bien. Vivimos en constante búsqueda, en constante deseo de algo más. Y a veces pensamos que si conseguimos tal cosa, si logramos tal objetivo, si atraemos tal situación, entonces seremos felices. Pero la experiencia nos enseña que no es así. Podemos conseguir todo lo que creemos que queremos y seguir sintiéndonos vacíos. Porque lo que realmente necesitamos no es esto o aquello. Lo que necesitamos es descansar en Dios, encontrar en Él nuestro centro, nuestra paz, nuestro sentido. Y la oración de la mañana es el camino para eso. Es el momento en el que volvemos a casa, a nuestro verdadero hogar interior, y descansamos en aquel que nos ama sin límites. Pero este descanso no es pasividad, no es quedarnos quietos esperando que todo nos caiga del cielo. Es descanso activo, es paz con responsabilidad, es serenidad con compromiso. Cuando rezamos por la mañana, cuando le entregamos a Dios nuestro día, no le estamos diciendo, tú hazlo todo por mí. Le estamos diciendo, ayúdame a hacer bien mi parte. Dame luz para ver lo que tengo que hacer. Dame fuerza para llevarlo adelante. Dame amor para hacerlo bien. Y entonces nos levantamos, salimos al mundo y actuamos. Pero actuamos desde otro lugar. No desde la ansiedad o la desesperación, no desde el egoísmo o la ambición desmedida. Actuamos desde la paz, desde la claridad, desde el amor, y eso cambia todo. Recuerdo una señora mayor que conocí hace años. Vivía sola, tenía problemas de salud, su situación económica era difícil, pero cada vez que la visitaba me recibía con una sonrisa, con una paz que irradiaba. Un día le pregunté cuál era su secreto. Me dijo, Padre, cada mañana, antes de levantarme, le digo a Dios, Señor, dame lo que necesito para vivir este día con amor. Y Él siempre me da lo que necesito. No siempre me da lo que quiero, pero siempre me da lo que necesito. Y ahí está la clave, aprender a confiar en que Dios nos da lo que necesitamos.
No necesariamente lo que queremos, pero sí lo que nos conviene. Y cuando vivimos con esa confianza, con esa entrega, descubrimos que la vida, a pesar de sus dificultades, está llena de gracia, llena de sentido, llena de amor. La oración de la mañana nos enseña también a vivir en comunión, porque no somos islas, somos parte de una familia, de una comunidad, de la humanidad entera. Y cuando rezamos, no solo rezamos por nosotros mismos, rezamos por los que amamos, por los que sufren, por los que están lejos de Dios. Ampliamos nuestro corazón. Salimos de nuestro pequeño mundo de preocupaciones y nos abrimos a las necesidades de los demás. Y esto nos hace más humanos, más capaces de amar, más capaces de servir. Y paradójicamente, cuando dejamos de estar tan centrados en nosotros mismos, cuando nos abrimos a los demás, descubrimos que nuestra propia vida se enriquece, se llena de sentido, se vuelve más plena. Quiero también hablarles de la constancia, porque la transformación no sucede de un día para otro, requiere perseverancia, requiere fidelidad. No basta con rezar una mañana o dos, hay que convertirlo en un hábito, en una parte esencial de nuestra vida. Y al principio puede costar, puede parecer que no pasa nada, que no cambia nada, pero hay que confiar, hay que perseverar, porque la gracia de Dios actúa en el silencio, en lo escondido, de maneras que a menudo no percibimos de inmediato, pero está actuando, está transformándonos. Y un día, sin saber bien cómo, nos damos cuenta de que ya no somos los mismos, que algo ha cambiado en nuestro interior, que vemos la vida de otra manera, que tenemos más paz, más claridad, más amor. Y eso es la verdadera transformación. Hay un peligro del que también tengo que advertirles. A veces podemos caer en la tentación de convertir la oración en una especie de negocio con Dios. Si rezo, Dios me dará esto. Si hago tal cosa, conseguiré tal otra. Pero eso no es fe, eso es utilitarismo. Dios no es un comerciante con el que negociamos. Es un Padre que nos ama gratuitamente, sin condiciones. Y nuestra oración tiene que ser respuesta a ese amor, no un medio para conseguir cosas. Rezamos porque amamos a Dios, porque queremos estar con Él, porque necesitamos su presencia. Y si Él nos da cosas, maravilloso. Y si no nos las da, también está bien, porque sabemos que Él sabe lo que hace, que Él nos cuida, que Él tiene un plan mejor del que podemos imaginar. La oración de la mañana también nos ayuda a cultivar virtudes. Cuando rezamos pidiendo paciencia, cuando rezamos pidiendo humildad, cuando rezamos pidiendo caridad, estamos abriendo nuestro corazón a la acción de Dios, pero también estamos comprometiéndonos a esforzarnos por vivir esas virtudes. No podemos pedirle a Dios que nos haga pacientes si después no estamos dispuestos a practicar la paciencia en las pequeñas contrariedades del día. No podemos pedirle humildad si después no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. La oración sin vida coherente es vacía. Pero cuando nuestra oración se traduce en esfuerzo real, en compromiso concreto, entonces sí que transforma nuestra vida. Nos vamos haciendo más parecidos a Cristo, más capaces de amar como Él ama. Y aquí quiero hacer una precisión importante. A menudo se habla de la ley de la atracción como si fuera algo puramente mental, como si con solo pensar positivo pudiéramos cambiar la realidad. Pero la verdad es más profunda y más compleja. No es solo cuestión de pensamientos, es cuestión de todo nuestro ser. Pensamientos, emociones, voluntad, actos concretos y sobre todo es cuestión de estar alineados con la verdad, con el bien, con Dios. Cuando nuestro corazón está ordenado, cuando vivimos en la verdad, cuando nuestras intenciones son rectas, entonces sí que nuestra vida empieza a fluir de otra manera. No porque manipulemos la realidad, sino porque estamos en armonía con el orden del universo, con el plan de Dios. Y esa armonía atrae naturalmente lo que es bueno para nosotros. Piensen en esto, cuando una persona vive con resentimiento, con amargura, con miedo, proyecta eso hacia los demás y los demás lo perciben y se alejan
o se ponen a la defensiva. Esa persona atrae relaciones difíciles, conflictos, soledad, no porque el universo conspire contra ella, sino porque su disposición interior genera ese tipo de dinámicas. En cambio, una persona que vive con paz, con gratitud, con amor, proyecta eso. Y los demás se sienten atraídos, se sienten bien a su lado, quieren estar cerca. Esa persona atrae relaciones sanas, oportunidades, bendiciones, no por magia, sino porque su disposición interior crea un ambiente propicio. Y la oración de la mañana es lo que nos ayuda a cultivar esa disposición interior sana, esa paz, ese amor. Pero insisto, no es automático, no es mágico, es un proceso, un camino que requiere nuestra colaboración. Dios nos da la gracia, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos por vivir coherentemente, por ser fieles a lo que hemos pedido en la oración, y ese esfuerzo unido a la gracia es lo que transforma nuestra vida, no de un día para otro, poco a poco, con altibajos, con caídas y levantadas, pero avanzando, creciendo, madurando. Quiero contarles algo más. Muchas veces nos desanimamos porque oramos y parece que no pasa nada. Pedimos algo con mucha fe y no lo recibimos. Y entonces pensamos, ¿para qué rezo si Dios no me escucha? Pero ahí estamos equivocando el enfoque. Dios siempre nos escucha, siempre. Pero no siempre nos da lo que pedimos, porque a veces lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. O porque el momento no es el adecuado, o porque tiene preparado algo mejor, algo que ni siquiera podemos imaginar. La oración no es para convencer a Dios de que nos dé lo que queremos. La oración es para abrir nuestro corazón a lo que Él quiere darnos. Y a veces lo que Él quiere darnos es diferente de lo que nosotros creemos necesitar. Pero siempre, siempre es mejor. Recuerdo a un hombre que rezaba todos los días pidiendo un ascenso en su trabajo. Lo deseaba intensamente. Pensaba que ese ascenso le daría la estabilidad y el reconocimiento que buscaba. Rezó durante meses y no lo consiguió. Se sintió decepcionado, incluso enojado con Dios. Pero poco después surgió una oportunidad completamente inesperada en otra empresa, un trabajo que ni siquiera había considerado, y aceptó un poco a regañadientes y resultó ser el mejor cambio de su vida. No solo ganaba mejor, sino que el ambiente era más sano, las responsabilidades más acordes con sus talentos, las posibilidades de crecimiento mucho mayores. Y entonces entendió, Dios había escuchado su oración, pero no le había dado lo que pedía, sino algo mejor. Algo que él no podía ver, pero que Dios sí veía. Esto nos enseña algo fundamental, la confianza. Tenemos que aprender a confiar en Dios incluso cuando no entendemos, incluso cuando parece que no nos escucha, incluso cuando la vida nos lleva por caminos que no habíamos elegido, porque Él ve más allá, Él conoce el final de la historia y Él nos ama infinitamente. La oración de la mañana cultiva esa confianza. Cada día que le entregamos nuestra vida estamos diciéndole, confío en ti, hágase tu voluntad. Y esa actitud de confianza nos da una paz inmensa, una libertad interior enorme, porque ya no estamos aferrados a nuestros planes, estamos abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y eso es liberador. También quiero hablarles de la importancia del silencio en la oración. Vivimos en un mundo ruidoso, constantemente bombardeados por estímulos, información, mensajes, y ese ruido externo genera ruido interior. No podemos escucharnos a nosotros mismos, no podemos escuchar a Dios. Por eso es tan importante que la oración de la mañana incluya momentos de silencio, no solo hablar, también callar, estar, escuchar. En el silencio es donde Dios nos habla, no con palabras audibles, sino con inspiraciones, con mociones del corazón, con una paz profunda que nos orienta. Pero si no hacemos silencio, no podemos escuchar esa voz interior. Quedamos atrapados en el ruido de nuestros propios pensamientos y preocupaciones. El silencio al principio puede ser incómodo. Pueden surgir pensamientos inquietantes, emociones que habíamos reprimido, miedos que no queríamos enfrentar, pero eso es parte del proceso. El silencio nos pone frente a nosotros mismos y a veces no nos gusta lo que vemos.
pero es necesario. Porque solo cuando nos conocemos de verdad, con nuestras luces y nuestras sombras, podemos empezar a sanar, a crecer, a transformarnos. Y en ese proceso, la presencia de Dios en el silencio es sanadora, es pacificadora, es transformadora. No huyamos del silencio, abracémoslo, es un regalo. Queridos amigos, la oración de la mañana que transforma tu vida no es una fórmula mágica. Es un encuentro personal con Dios. Es un acto de amor, de confianza, de entrega. Es el momento en el que decidimos comenzar el día no desde nuestras fuerzas limitadas, sino desde la fuente infinita de amor que es Dios. Es el momento en el que ordenamos nuestro corazón, en el que ponemos cada cosa en su lugar, en el que nos recordamos a nosotros mismos para qué estamos aquí y cómo queremos vivir. Y desde esa claridad interior todo cambia. No porque nosotros seamos poderosos, sino porque Dios actúa en nosotros cuando le abrimos la puerta. No porque atraigamos mágicamente lo que queremos, sino porque un corazón en paz ve mejor, decide mejor, actúa mejor, y eso transforma nuestra vida concreta, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra manera de enfrentar las dificultades. Les invito a que lo intenten, empiecen mañana mismo. Antes de revisar el teléfono, antes de pensar en la lista de pendientes, dediquen unos minutos a estar con Dios. Pueden usar palabras propias, pueden rezar un Padre Nuestro, pueden simplemente estar en silencio. Lo importante es que sea un momento real de encuentro. Y háganlo cada día, con constancia, con fidelidad. Y verán cómo poco a poco algo empieza a cambiar. No de manera espectacular, quizá, pero profunda, real, verdadera, porque la oración tiene ese poder, el poder de transformarnos desde dentro, el poder de alinearnos con Dios, el poder de hacernos más humanos, más libres, más capaces de amar. Y cuando vivimos así, la vida se transforma, no porque seamos nosotros quienes la controlamos, sino porque dejamos que Dios haga su obra en nosotros. Y su obra es siempre una obra de amor, de belleza, de plenitud. Confíen en eso, confíen en Él y verán maravillas. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos pensado en algún momento de nuestra vida, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el dolor nos visita, cuando la confusión nos roba la paz. Nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué este sufrimiento, por qué esta prueba, por qué ahora. Y en medio de esa pregunta muchas veces nos sentimos perdidos, como si la vida fuera un caos sin sentido, como si Dios se hubiera equivocado con nosotros. Pero quiero decirles algo con toda la claridad y el cariño de mi corazón. Dios no se equivoca. Todo, absolutamente todo lo que nos sucede pasa por algo. Y ese algo no es un capricho del destino ni un castigo divino, sino una invitación misteriosa y amorosa a crecer, a madurar, a descubrir quiénes somos realmente y hacia dónde nos llama la vida. Permítanme empezar con una historia que escuché hace años y que nunca he podido olvidar. Era una mujer joven, llena de planes y de ilusiones, que había construido toda su vida alrededor de un proyecto profesional que amaba profundamente. Un día, sin previo aviso, todo se derrumbó. La empresa cerró, los sueños se desvanecieron y ella quedó en medio de un vacío terrible. Me decía con lágrimas en los ojos que no entendía por qué Dios había permitido que todo se destruyera así, que había trabajado con honestidad, que había puesto su corazón entero en ese proyecto, que había confiado, y ahora nada. Le pregunté qué había hecho después de perderlo todo y me contó que en medio de su dolor tuvo que volver a casa de sus padres, algo que le parecía un fracaso absoluto. Pero fue precisamente allí, en esa casa, donde encontró a su padre enfermo de una enfermedad que nadie había detectado. Pudo acompañarlo en sus últimos meses de vida, pudo hablar con él de cosas que nunca se habían dicho, pudo cerrar heridas antiguas y descubrir un amor que había estado ahí siempre, pero que nunca había tenido tiempo de sentir. Cuando me contaba esto, ya no había amargura en su voz, sino un agradecimiento profundo y sereno. Había entendido que lo que parecía una catástrofe era en realidad una providencia disfrazada,
un camino que Dios le abría hacia algo mucho más importante que cualquier éxito profesional. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la vida. No siempre vemos el sentido de las cosas cuando están sucediendo. El dolor, el fracaso, la pérdida, la enfermedad, todo eso nos confunde porque nosotros miramos la vida desde nuestra perspectiva pequeña y limitada, desde nuestros deseos inmediatos, desde nuestros planes personales, pero Dios mira desde la eternidad, desde el bien verdadero de nuestra alma, desde lo que realmente necesitamos para ser felices de verdad, no solo por un momento, sino para siempre. Y muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que realmente nos conviene. Creemos que necesitamos éxito y lo que realmente necesitamos es humildad. Creemos que necesitamos comodidad y lo que realmente necesitamos es fortaleza. Creemos que necesitamos que nos amen y lo que realmente necesitamos es aprender a amar. Cuando decimos que Dios no se equivoca, no estamos diciendo que Dios cause el mal o que quiera nuestro sufrimiento. No, eso sería una blasfemia, una mentira sobre quién es Dios. Dios es amor y el amor nunca busca el daño. Lo que estamos diciendo es que Dios, en su sabiduría infinita, puede sacar bien del mal, puede convertir el dolor en crecimiento, puede transformar la herida en sabiduría. Esta es la gran diferencia entre una vida vivida con fe y una vida vivida sin ella. La persona sin fe mira el sufrimiento y solo ve absurdo, injusticia, caos. La persona con fe mira el mismo sufrimiento y busca el sentido. Confía en que hay un propósito. Se abre a la posibilidad de que esto que ahora duele tanto sea precisamente lo que necesitaba para despertar, para cambiar, para encontrar el camino verdadero. Hay algo muy interesante en la naturaleza humana que quiero que entiendan. Nosotros cambiamos cuando tenemos que cambiar, no cuando queremos cambiar. Es triste, pero es cierto. ¿Cuántas veces hemos sabido que algo en nuestra vida no estaba bien? Que teníamos que modificar una actitud, abandonar un hábito, transformar una relación, pero no lo hacíamos porque todavía era soportable, porque todavía podíamos vivir así, porque el dolor no era tan grande. Y entonces la vida nos pone en una situación límite, en una crisis, en un momento de quiebre, y ahí sí, cuando ya no podemos más, cuando ya no hay salida fácil, cuando ya no podemos seguir como antes, entonces cambiamos. Y muchos años después miramos atrás y agradecemos esa crisis, ese dolor, esa ruptura, porque fue precisamente lo que nos salvó de una vida mediocre, de una existencia dormida, de un corazón cerrado. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace tiempo, destrozado porque su esposa lo había dejado. Me decía que no entendía, que él había sido un buen proveedor, que nunca le había faltado nada en casa, que trabajaba duro para darle todo. Y mientras me hablaba yo veía que ese hombre había pasado años enteros viviendo solo para el trabajo, ausente emocionalmente, incapaz de escuchar, de abrirse, de dar algo más que dinero. Su esposa había intentado hablar con él 1000 veces, pero él nunca tuvo tiempo, nunca creyó que fuera tan importante, hasta que ella se fue. Y solo entonces, en medio del dolor más terrible, ese hombre empezó a entender lo que había perdido, empezó a darse cuenta de que había vivido dormido, de que había confundido proveer con amar, de que había creído que su presencia física era suficiente, cuando lo que su familia necesitaba era su presencia afectiva, su atención, su corazón. Pasaron 2 años de un trabajo interior profundo, de terapia, de dirección espiritual, de lágrimas y conversaciones difíciles. Y al final, su esposa volvió, porque vio un hombre nuevo, un hombre que había entendido, que había cambiado de verdad. Y él me dijo una frase que nunca olvidaré: Padre, tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Dios no se equivocó al permitir que me dejara. Eso me salvó la vida. Esta es la dinámica misteriosa de la providencia divina. Dios nos ama tanto que no nos deja cómodos en nuestros errores. Nos sacude, nos despierta, permite que la vida nos golpee cuando es necesario, no por crueldad, sino por amor, no para destruirnos, sino para reconstruirnos mejor. Y esto es algo que cuesta mucho entender en una cultura como la nuestra.
que huye del dolor como si fuera el peor de los males, que busca la comodidad a toda costa, que quiere anestesiarse con entretenimiento, con consumo, con distracciones constantes. Pero el dolor, queridos amigos, no es el enemigo. El verdadero enemigo es el adormecimiento, la mediocridad, la vida sin sentido, el corazón cerrado. Y muchas veces es precisamente el dolor el que nos abre, el que nos hace crecer, el que nos lleva a la madurez. Ahora bien, entender que todo pasa por algo no significa que debamos quedarnos pasivos ante el sufrimiento, como si fuera simplemente cuestión de aguantar y esperar. No. Cuando la vida nos pone en una situación difícil, tenemos que preguntarnos activamente qué es lo que esta situación nos está pidiendo aprender, qué es lo que necesitamos cambiar, hacia dónde nos está llamando. Porque hay sufrimientos que vienen de fuera y que no podemos evitar, pero hay otros que nosotros mismos provocamos con nuestras decisiones equivocadas, con nuestros miedos, con nuestra cobardía. Y parte de madurar es aprender a distinguir entre unos y otros, aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a tener el coraje de cambiar lo que sí podemos. He visto personas que pasan años culpando a Dios por su infelicidad, cuando en realidad su infelicidad viene de decisiones que ellos mismos tomaron y que no quieren revisar. Se quedan en trabajos que odian porque tienen miedo de arriesgar. Se quedan en relaciones que les hacen daño porque tienen miedo de estar solos. Se quedan en ciudades donde no quieren vivir porque tienen miedo de decepcionar a sus familias. Y entonces culpan a Dios, culpan a la vida, culpan a las circunstancias, cuando en realidad lo que necesitan es mirar con honestidad su propia libertad, su propia responsabilidad, su propia capacidad de elegir. Dios no se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos, y mucho. Y parte de nuestra maduración espiritual es aprender a reconocer nuestros errores, a pedir perdón, a rectificar, a empezar de nuevo. Hay una frase del Evangelio que siempre me ha impresionado profundamente. Es cuando Jesús les dice a sus discípulos: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No les dice que no van a sufrir, no les promete una vida fácil, sin problemas, sin dolor. Les dice exactamente lo contrario, van a tener tribulación. Pero inmediatamente después les da la clave para vivir esa tribulación de manera que no los destruya, sino que los fortalezca. Confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no estáis solos en vuestro dolor, no estáis abandonados en vuestra prueba, no estáis perdidos en vuestra confusión. Yo estoy con vosotros, y si confiáis en mí, si os aferráis a mí, si permitís que yo os guíe, entonces descubriréis que incluso en medio de la tribulación hay paz, hay sentido, hay esperanza. Esta confianza en Dios no es una especie de optimismo ingenuo que niega la realidad del dolor. No es decirse a uno mismo todo va a estar bien cuando claramente todo está mal. Es algo mucho más profundo y más real. Es saber que Dios es bueno, que Dios me ama, que Dios tiene un plan para mi vida y que ese plan es mejor que cualquier cosa que yo pueda imaginar. Y por eso, aunque ahora no entienda lo que está pasando, aunque ahora me duela, aunque ahora no vea el sentido, yo confío. No confío en que las cosas vayan a salir como yo quiero, porque muchas veces no salen así. Confío en que Dios va a sacar bien de todo esto, en que me va a sostener, en que me va a acompañar, en que al final, cuando mire atrás, voy a poder decir, sí, ahora entiendo. Ahora veo por qué tenía que pasar esto. Y esta actitud de confianza cambia completamente nuestra manera de vivir el sufrimiento. Cuando sufrimos sin fe, nos amargamos, nos cerramos, nos volvemos resentidos. Cuando sufrimos con fe, nos abrimos, nos purificamos, nos volvemos más compasivos. El mismo dolor, pero un resultado completamente diferente, dependiendo de cómo lo vivamos. He conocido personas que han pasado por tragedias terribles y han salido de ellas más humanas, más tiernas, más sabias. Y he conocido otras que han pasado por problemas mucho menores y han quedado destruidas, llenas de rabia, de amargura, de dureza. La diferencia no está en lo que nos pasa, sino en cómo lo acogemos, en qué hacemos con ello, en si lo convertimos en veneno o en medicina.
Hay otra dimensión de todo esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la manera en que Dios nos habla a través de los acontecimientos. La vida es un lenguaje, una conversación continua entre Dios y nosotros, pero muchas veces no sabemos escuchar, no sabemos interpretar, no sabemos leer los signos. Pensamos que Dios solo nos habla a través de experiencias extraordinarias, de visiones, de revelaciones místicas, y no nos damos cuenta de que Dios nos habla sobre todo a través de lo ordinario, de lo cotidiano, de las personas que ponemos en nuestro camino, de las situaciones que vivimos día a día. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría, cada dolor, todo está lleno de significado si sabemos mirar con los ojos de la fe. Me acuerdo de una chica joven que estaba obsesionada con encontrar señales de Dios. Quería que Dios le dijera claramente qué estudiar, con quién casarse, dónde vivir, y pasaba horas rezando, pidiendo señales, esperando respuestas claras y contundentes. Un día le pregunté, ¿y qué te dice tu corazón? ¿Qué te atrae? ¿Qué te da vida? Y me miró sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido que Dios pudiera hablarle a través de sus propios deseos profundos, de sus propias inclinaciones naturales, de su propia inteligencia y libertad. Había pensado que la voluntad de Dios era algo externo a ella, algo que tenía que descifrar como si fuera un acertijo, cuando en realidad Dios nos habla desde dentro, desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestros anhelos más verdaderos. Y esto nos lleva a algo muy importante. Dios no se equivoca, pero tampoco nos quita la libertad. No nos maneja como marionetas, no nos impone un camino único e inflexible. Nos da orientación, nos da luz, nos da gracia, pero nos deja elegir. Y muchas veces hay varios caminos buenos posibles, varias opciones legítimas, varios modos de vivir nuestra vocación. Lo importante no es tanto acertar con la opción perfecta como vivir cada opción que elegimos con amor, con entrega, con fidelidad, porque Dios puede sacar bien de cualquier camino que nosotros recorramos con honestidad y con apertura a su gracia. He conocido personas que se han pasado años paralizadas por el miedo a equivocarse, esperando la certeza absoluta antes de dar cualquier paso, y esa parálisis les ha robado la vida, porque la vida no es un problema matemático con una única solución correcta. La vida es una aventura, un camino que se hace al andar, una historia que se escribe con cada decisión. Y sí, nos vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones que después vamos a lamentar, vamos a elegir caminos que nos van a llevar a callejones sin salida, pero incluso esos errores forman parte de nuestro crecimiento. Incluso esas equivocaciones nos enseñan algo valioso. Incluso esos desvíos nos llevan a descubrir cosas que de otro modo nunca habríamos conocido. Lo que realmente importa no es no equivocarse nunca, sino tener la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado, el coraje de rectificar y la confianza de que Dios puede enderezar incluso nuestros caminos torcidos. He visto conversiones maravillosas que han nacido precisamente de grandes caídas. He visto matrimonios que se han salvado después de estar al borde del abismo. He visto vocaciones que han florecido después de años de búsqueda confusa. Y todo esto me confirma una y otra vez que Dios no se equivoca, que en sus manos incluso nuestros errores pueden convertirse en bendición. Ahora bien, hay algo que tenemos que decir con toda claridad. Cuando afirmamos que todo pasa por algo, no estamos justificando el mal, no estamos diciendo que el abuso esté bien, que la injusticia esté bien, que el pecado esté bien. No. El mal es mal y siempre será mal. Pero lo que estamos diciendo es que Dios, que no causa el mal, pero que permite que exista por respeto a nuestra libertad, tiene el poder de sacar bien incluso del mal que otros nos hacen o que nosotros mismos causamos. Esta es la esperanza cristiana, esta es la fe en la resurrección, que la última palabra no la tiene la muerte sino la vida, que la última palabra no la tiene el pecado sino la gracia, que la última palabra no la tiene el dolor sino el amor. Pienso en tantas personas que han sido víctimas de abusos terribles, de violencias espantosas, de injusticias que claman al cielo. Y no, Dios no quería eso, Dios no causó eso, Dios sufre con ellas. Pero
He visto algunas de esas personas, después de un proceso largo y doloroso de sanación, convertirse en fuentes de esperanza para otros que sufren, en testimonios vivientes de que es posible sobrevivir y hasta florecer después de la tragedia. Y eso no significa que el mal que sufrieron estuviera bien, significa que ellas, con la gracia de Dios, han sido capaces de no permitir que ese mal las defina, de no permitir que ese mal tenga la última palabra sobre sus vidas. Esta es una de las dimensiones más profundas del cristianismo. La victoria sobre el mal no viene de evitarlo o negarlo, sino de atravesarlo y transformarlo. Jesús no evitó la cruz, la abrazó. No huyó del sufrimiento, lo asumió, y precisamente por eso pudo transformarlo en redención, en salvación, en vida nueva. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con nuestros propios sufrimientos, no a buscarlos masoquistamente, no a resignarnos pasivamente, sino a atravesarlos con fe, con esperanza, con amor, sabiendo que si los vivimos unidos a Cristo, esos sufrimientos pueden convertirse en fuente de vida para nosotros y para otros. Hay algo muy hermoso que sucede cuando entendemos de verdad que todo pasa por algo. Dejamos de vivir como víctimas y empezamos a vivir como protagonistas. La víctima siempre está culpando a otros, siempre está esperando que las circunstancias cambien, siempre está resentida con la vida. El protagonista, en cambio, asume su responsabilidad, busca el sentido, pregunta qué puede aprender, decide cómo va a responder, y esa actitud cambia todo. No cambia necesariamente las circunstancias externas, pero cambia radicalmente nuestra experiencia interior de esas circunstancias. Recuerdo a un hombre que perdió su trabajo en medio de una crisis económica terrible. Tenía una familia que mantener, deudas que pagar, responsabilidades que cumplir. Podría haberse hundido en la amargura, en el victimismo, en la desesperación, pero eligió otro camino. Se preguntó qué podía aprender de esa situación, qué oportunidad escondida podría haber ahí. Y se dio cuenta de que durante años había estado en un trabajo que no le gustaba, solo por la seguridad económica, sin atreverse nunca a perseguir lo que realmente le apasionaba. Y decidió que ese era el momento. Usó su indemnización para formarse en algo que siempre le había interesado. Empezó un pequeño negocio propio. Pasó meses de incertidumbre y de aprietos económicos, pero con una paz interior que nunca había tenido antes. Y al cabo de un par de años, no solo estaba económicamente mejor que antes, sino que era más feliz, más realizado, más vivo. Y me decía: Padre, si no me hubieran despedido, yo seguiría en ese trabajo que odiaba muerto en vida. Dios sabía lo que hacía. Esta es la diferencia entre confiar en Dios y simplemente tener suerte. La suerte es ciega, caprichosa, arbitraria. La providencia es sabia, amorosa, intencional. Y cuando aprendemos a confiar en la providencia, cuando aprendemos a buscar el sentido incluso en lo que parece absurdo, cuando aprendemos a preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme con esto?, entonces nuestra vida cambia. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve significativo. Y un sufrimiento con sentido es mucho más soportable que una comodidad sin sentido. Me gustaría ahora hablar de algo que a veces olvidamos cuando hablamos de que todo pasa por algo. No siempre el sentido de lo que nos pasa tiene que ver directamente con nosotros. A veces las cosas nos suceden no tanto para enseñarnos algo a nosotros como para que nosotros podamos ser instrumento de bien para otros. A veces pasamos por una prueba para que después podamos acompañar a alguien que está pasando por algo similar. A veces perdemos algo para que podamos entender a quien está en pérdida. A veces sufrimos para que podamos consolar. Hay una frase de San Pablo que siempre me ha conmovido: bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esto es precioso. Nuestro dolor no es inútil, nuestro sufrimiento no es desperdicio. Si lo acogemos bien, si lo vivimos con fe, se convierte en una fuente de compasión, de comprensión, de capacidad de acompañar a otros.
Las personas que mejor consuelan son las que han sido consoladas. Las personas que mejor entienden son las que han pasado por lo mismo. Las personas que mejor acompañan son las que conocen el camino desde dentro. Y esto le da un sentido comunitario, solidario a nuestro sufrimiento. No sufrimos solos ni para nosotros solos. Sufrimos como parte de un cuerpo, de una humanidad, de una familia, y nuestro modo de vivir el sufrimiento puede ser luz u oscuridad para otros. Puede ser testimonio de fe o de desesperación. Puede ser ejemplo de confianza o de amargura. Y esto es una responsabilidad grande, porque hay personas que nos están mirando, especialmente cuando sufrimos, para ver si nuestra fe es real o es solo palabrería, para ver si de verdad creemos lo que decimos creer, para ver si Dios es real en nuestra vida o solo es un concepto teórico. He conocido personas cuya fe me ha edificado profundamente precisamente en medio de sus pruebas más grandes. Personas que han perdido hijos y han seguido creyendo. Personas que han pasado por enfermedades terribles y han seguido alabando a Dios. Personas que han sido traicionadas y han seguido amando. Y ese testimonio es más poderoso que 1000 sermones, más convincente que 1000 argumentos teológicos, porque muestra que la fe funciona, que la esperanza no defrauda, que el amor es más fuerte que la muerte. Al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en un optimismo superficial que niega el dolor real de las personas. Cuando alguien está sufriendo, no necesita que le digamos todo pasa por algo, como si fuera una fórmula mágica que va a hacer desaparecer su dolor. Necesita que estemos con él, que lo acompañemos, que lloremos con él si es necesario. Ya habrá tiempo después para buscar el sentido, para ver la luz, para descubrir el propósito, pero en el momento del dolor más agudo, lo que se necesita es presencia, compasión, silencio respetuoso. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. No le dijo a María y Marta, no lloren, que todo va a estar bien. Lloró con ellas, sintió con ellas, estuvo con ellas en su dolor, y solo después, cuando ya había compartido su duelo, hizo el milagro. Esta es la manera cristiana de acompañar el sufrimiento. Primero, estar, sentir, acompañar. Después, poco a poco, ayudar a buscar el sentido, a vislumbrar la esperanza, a confiar en que Dios no se ha olvidado, en que Dios sigue ahí, en que todo esto, de algún modo misterioso, pasará por algo. Y ahora quiero decir algo que me parece muy importante. Creer que todo pasa por algo no significa que tengamos que entender siempre el por qué. Hay sufrimientos cuyo sentido nunca vamos a comprender completamente en esta vida. Hay misterios que solo se aclararán cuando estemos ante Dios cara a cara. Y eso está bien. No tenemos que tener todas las respuestas. No tenemos que poder explicar todo. Lo que tenemos que tener es confianza. Confianza en que Dios sabe lo que hace, aunque nosotros no lo entendamos. Confianza en que su amor es real, aunque a veces no lo sintamos. Confianza en que su plan es bueno, aunque desde nuestra perspectiva limitada no lo veamos. Esta es la fe madura, la fe adulta. No la fe que necesita comprenderlo todo, sino la fe que puede vivir en el misterio. No la fe que exige explicaciones, sino la fe que se abandona con confianza. No la fe que controla, sino la fe que se entrega. Y esta fe no es fácil. Requiere humildad, requiere paciencia, requiere una muerte continua a nuestro deseo de tener todo claro, todo controlado, todo explicado. Pienso en Job, ese hombre justo que perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación, y que se atrevió a gritar a Dios, a preguntarle por qué, a exigir una explicación. Y la respuesta de Dios no fue darle explicaciones, fue mostrarle su grandeza, su sabiduría, su misterio. Fue recordarle que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, que el universo es más grande que nuestra mente, que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y Job se rindió, no con resignación amarga, sino con adoración confiada. No obtuvo respuestas, pero obtuvo algo mejor, obtuvo un encuentro personal con Dios, y eso fue suficiente. A veces nosotros también tenemos que llegar a ese punto.
El punto donde ya no pedimos explicaciones, sino que simplemente nos rendimos, confiamos, nos abandonamos. Y ese abandono no es derrota, es victoria. No es perder, es ganar. Porque es ahí, en ese abandono confiado, donde experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, la paz que solo viene de saber que estamos en las manos de un Padre que nos ama infinitamente. Quiero terminar con una reflexión sobre algo que me parece fundamental, la diferencia entre aceptación y resignación. Resignarse es rendirse con amargura, es decir, no hay nada que hacer, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Aceptar es reconocer la realidad con serenidad, es decir, esto es lo que hay, esto es lo que me toca vivir y voy a vivirlo lo mejor que pueda, con fe, con esperanza, con amor. La resignación mata el espíritu, la aceptación lo libera. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, dejamos de luchar contra molinos de viento, dejamos de gastar energías en peleas inútiles, dejamos de amargarnos por lo que no está en nuestras manos. Y toda esa energía que liberamos la podemos invertir en lo que sí podemos cambiar, en las decisiones que sí dependen de nosotros, en las actitudes que sí están bajo nuestro control. Y descubrimos que tenemos mucho más poder del que creíamos, no para cambiar las circunstancias externas, pero sí para cambiar nuestra respuesta interior a esas circunstancias. Esto es lo que los santos han vivido de manera heroica. No es que no sufrieran, sufrían como cualquiera. No es que no tuvieran dudas, las tenían. No es que todo les fuera fácil, muchas veces les fue terriblemente difícil. Pero habían aprendido a vivir desde un centro profundo de confianza en Dios, desde una certeza de que estaban amados, desde una seguridad de que su vida tenía sentido aunque ellos no lo vieran siempre claramente. Y esa actitud interior les daba una libertad inmensa, una paz profunda, una alegría que ninguna circunstancia externa podía quitarles. Queridos amigos, todo lo que nos pasa, absolutamente todo, tiene la posibilidad de convertirse en camino de crecimiento, en oportunidad de maduración, en invitación a la santidad, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque Dios puede sacar bien de todo, incluso del peor mal. Y nuestra tarea no es entender siempre el por qué, sino confiar en el quién. Confiar en que hay un Dios que nos ama, que nos acompaña, que nos sostiene, que tiene un plan de amor para nuestra vida y abandonarnos en sus manos con la confianza de un niño que sabe que su padre nunca lo va a abandonar, nunca lo va a traicionar, nunca se va a equivocar con él. Que esta certeza habite en vuestros corazones y os dé paz en medio de cualquier tormenta. Dios los bendiga.